En el devenir de los tiempos, el hombre ha aprovechado los elementos de su entorno para fabricar los útiles que necesitaba. Aperos de labranza, recipientes, herramientas, indumentaria. Todo nacía de su capacidad y del buen hacer de sus manos artesanas para transformar aquello que la naturaleza le ofrecía. El esparto es una planta que surge espontánea en las zonas áridas. Los habitantes de esas comarcas, ricas en este arbusto fibroso, lo utilizaban para hacer su propio calzado. Este es el caso de Diego Tripiana, que aprendió a hacer las esparteñas en su tierra almeriense durante la infancia. Cuando tenía 9 años, porque tenía que hacerlas porque si no iba a escarzo. Pero que pasa que éramos 9 hermanos. Y nos quedamos sin madre. Yo era, 8 años tenía yo y el mayor 14. Con que había que arbitriarse si quería ir uno vestido y calzado y de todo. El proceso comienza por el arrancado del esparto. Luego hay que dejarlo un tiempo en el agua para que se cueza y ya está dispuesto para picarlo. Para que ablande, para que no se roce, para picarlo. Se le echa poca, no mucha, porque así chafa y no quebranta, y no se quiebra. Ahora picar. Picar el esparto consiste en golpearlo con la maza sobre una piedra llamada picadera. Esto, pues, para picarlo, para que esté suave, para trabajarlo. A sus 74 años, Diego acusa en la respiración las secuelas que le quedaron por los años que se dedicó a trabajar en la minería. Esto cuando ya está toda esta capa picada, se suelta y se le da la huerta, para que lo del medio se pique también. Con las fibras del esparto picadas y humedecidas, Diego empieza a preparar la soga o crineja para la suela. Hacer un par de esparteñas es un proceso lento que le llevará 2 días de paciente trabajo. Pues 2 días y que no te descuide, porque tienes que hacer de esto 7 brazas. Tienes que hacer 6 brazas de guita, para enguitar, 6 brazas. 4 de cordel y luego los cordeles para coser. Una braza, los 2 brazos abiertos. Si los brazos son muy cortos, la braza es corta, pero siempre una braza. Esto lo hacía yo para la guerra, Se lo llevaban para los frentes, esto. Los vecinos, cuando estaban por la zona roja, y venían porque allí las botas les daban pocas. Venían y se llevaban esparteñas. Diego elabora la crineja para la suela trenzando con soltura 5 ramales de fibras de esparto. Esta de 5 ramales va bien. Cuando te metes en la pleita de 21 ramal, esa sí que... Aquí es lo que hay que llevar. La esta de que la soga sea toda igual, Pues si no, te saldría una por arriba, otra por abajo. Toda igual, siempre 2 espartos, 2 espartos. Que comienzas con 2, 2. Que comienzas con 1, con 1. Nuestro amigo el artesano ha terminado las 7 brazas de soga que necesitará para la suela y empieza a trenzar la guita. Ahora la guita para enguitar la esparteña. ¿Ves? Esta va de 3 ramales. Esta cunde un poco más, Pero esto se hace pronto. Esto no es la soga. La guita es más sencilla y solo lleva 3 ramales con menos cantidad de fibra. El cordel para los talones y para coser es más fino y lo hace con 2 ramales. Diego va retorciendo cada grupo de fibras con los dedos y a la vez une los 2 ramales entre sí. Cordel, pantalonal, para hacer el talón. Este le vamos a 2 brazas y media. Vamos a comenzar. Ahora vamos a tarjarla, Y esto, para no andar quitándose el pie ni nada, se hace así. Aquí, a la medida, Ahora se coge y se cose esto. Le das un par de puntos
y ya está. Ahora vamos a hacer la suela. Entarjar las esparteñas consiste en hacer las suelas. Para ello, Diego introduce la soga ordenadamente dentro de la forma que ha preparado antes con el molde de madera. Bueno, ahora vamos a hacer la planta, la anchura. Y a ver si van a salir como estas, que es las que yo quiero. Sí. Bueno. Ahora cortamos la soga. Ya está, esa ya no se farata. Esto se hace para emparejar la soga. Ya está. Ahora se coge esta almará. Esto se llama la almará, en mi tierra, Para coser, larga. Para enguitar, corta. Ahora, para que no se deshaga la suela, el artesano debe fijar la forma con la ayuda de unas agujas para coser llamadas almaradas. En este lento trabajo de coser la suela, la separación entre una puntada y otra es la de la anchura del dedo. Esto se llama punto zapatero. Los zapateros cosen así, la cosilla. Ya nada. Ahora poner el talón ya. Para hacer el talón, nuestro amigo el artesano trabaja con el cordel que tiene trenzado. Con la mano va marcando la medida y manteniendo la forma. Ahora pasar el cabestrillo ya. Este ya, el talón ya está. A ver. Una. Dos. Tres brazas. Para hacer la puntera o cara, Diego necesita 3 brazas de guita por cada esparteña. La guita es un poco más ancha que el cordel y tiene una forma de trenza plana que dará mayor vistosidad al producto final. Esto se deja así. Al cogerla, hace esto. Ahora viene de menor a mayor, a mayor, a mayor, a mayor hasta terminar. Esto se hace para que se baje esta soga, porque así ves cuánto la guita por fuera de la soga. Todos los días, al ponérsela, mojarla. Y eso se entapiza. Y es muy abriga, 17, 18, 19, 20, 22. Vale, muy bien. Nuestro amigo el artesano está en la fase final de las esparteñas. Con la almarada pasa el cordel por cada una de las guitas de la cara, dejando al final un trozo para atar llamado cabestrillo. El cabestrillo sirve también para mantener unido el talón con la puntera y Diego lo pasa por cada uno de los cordeles. Esto se mide a esta anchura. Y aquí esparteña terminada. De toda clase de servicio. Adiós esparteñas con fortuna, con más fortuna que yo, que va a correr a España lo que no he podido yo. Desde que se jubiló de aquel duro trabajo de minero que tanto le afectó a sus pulmones, Diego Tripiana ha vuelto a practicar esta artesanía del esparto en su pequeño rincón del campo. Además de respirar aire puro, esta ocupación le traslada a su juventud, a esa etapa de su vida en la que manos y esparto se combinaban para dar distintas formas a esta fibra vegetal.